Atención Perú. Una placa de la Policía Nacional sale del bolsillo de un hombre de 52 años, se la muestra a su víctima. La víctima obedece, entrega el celular, el dinero, las tarjetas. El hombre guarda todo y se va caminando. Nadie lo detiene. Y la persona que acaba de ser despojada, se queda parada en pleno cercado de Lima convencida de que acaba de ser intervenida por un agente del Estado. El problema es que ese hombre no es policía. Y la placa que lleva en el bolsillo tampoco es real. Y cuando el grupo Terna le abra el prontuario en la comisaría de Cotabambas, va a aparecer algo que hace que este caso sea diferente a lo que parece al principio. Quédate porque en este video vienen dos datos que la nota policial no menciona. El primero te va a sorprender, el segundo te va a indignar. Aquí no le tiramos humo. Lo que documentamos hoy tiene acta, tiene imagen de cámara de seguridad y tiene verificación en OCIPTEL. Cuando algo no está confirmado, te lo digo en el momento. Y cuando lleguemos al prontuario del presunto sujeto, vas a entender por qué el grupo Terna ya lo tenía identificado antes de que él supiera que lo estaban mirando. Johnny Luis Roncal Narro, 52 años. Trabaja, según él, comprando y vendiendo celulares en las Malvinas. Eso es lo que declara cuando el oficial Urtecho lo tiene sentado en la comisaría de Cotabambas con las evidencias sobre la mesa y las imágenes del día anterior en pantalla. Lo dice tranquilo, como si estuviera haciendo un trámite bancario. Esa tranquilidad también la vamos a entender. Pero antes de entrar al detenido, necesito que conozcas a la persona que el parte policial deja en segundo plano, porque en el video del operativo, en el acta, en el comunicado de la PNP, quien ocupa el espacio es él, el presunto intervenido, el capturado. Y la víctima casi no aparece. Una persona sale a hacer su día en el cercado de Lima, zona comercial, actividad constante, el tipo de lugar donde la gente camina rápido y nadie se detiene a mirar dos veces a alguien que está parado. Alguien se le acerca, saca una placa, dice que hay una intervención. Y en ese momento, en esos 2 o 3 segundos en que la víctima decide si cree o no cree, entra en juego lo que el presunto Roncal Narro lleva tiempo perfeccionando. La placa convence antes de que el cerebro procese la duda. Y la mayoría de personas, frente a lo que parece ser una intervención policial en plena calle, entrega lo que le piden antes de preguntar. Le sacaron el celular, el dinero, las tarjetas bancarias, y le dejaron algo que no tiene casilla en el formulario de denuncia: la certeza de haber sido robada por alguien que parecía tener el respaldo del Estado. Esa carga específica, haber entregado tus cosas a quien creíste que era la autoridad, es lo que hace que muchas de estas víctimas no lleguen nunca a denunciar, porque a la mayoría no se le ocurre que un policía puede ser un disfraz. ¿Por qué el Escuadrón Verde ya lo tenía identificado antes del operativo? Porque las cámaras de seguridad de la zona lo grabaron el día anterior, misma casaca, mismo método, misma zona. El grupo Terna ya tenía la imagen cuando salió a la calle. Eso es lo que el oficial Urtecho le muestra en la comisaría, la imagen del día previo, el mismo sujeto, la misma Adidas negra con rayas blancas, la misma mecánica ejecutada con una naturalidad que no se improvisa en una sola tarde, y el presunto Roncal Narro, que 2 minutos antes decía que solo estaba pasando por ahí y que él no sabe de qué le están hablando, mira la pantalla y deja de hablar. Los agentes del grupo Terna lo intervienen en flagrancia, dentro de las 24 horas de cometido el hecho, con imagen de cámara, con agraviado identificado y con evidencia física encima. Y cuando revisan lo que el presunto sujeto lleva consigo, la mesa de evidencias en Cotabambas empieza a contar su propia historia. Una placa de la Policía Nacional del Perú, con portacarnet de cuero, el tipo de distintivo que no se compra en una ferretería, que tiene peso, que tiene forma, que tiene un diseño institucional que convence en 2 segundos a quien lo ve por primera vez en la calle. Varios celulares, Samsung, LG, un equipo básico rojo, una navaja táctica negra, tarjetas bancarias de 3 entidades distintas, Visa, BCP, BCBVA Continental, monedas en efectivo, la gorra, la casaca Adidas. Detente en la navaja un momento, el presunto Roncal Narro no estaba desarmado. La placa era el instrumento principal, sí, pero llevaba una navaja táctica en el bolsillo. Eso define la naturaleza real de la intervención. No era un engaño de baja intensidad. Era un operativo con 2 capas. La primera capa convencía. La segunda capa estaba ahí por si la primera fallaba.
¿Los celulares están limpios? No, uno de los equipos aparece en el sistema de Ociptel como robado desde el 10 de agosto de 2016. Ese registro no desaparece aunque el portador jure que lo compró de buena fe. El sistema tiene la fecha, el reporte y el número de serie del equipo. Hasta aquí, presunto sujeto capturado en flagrancia, placa falsa, celulares con reporte de robo en el sistema, navaja táctica y tarjetas de terceros. Eso ya es material suficiente para el proceso legal. Pero lo que convierte este caso en algo más que una captura rutinaria está en el historial. Hay que abrir el prontuario. El sistema de la PNP registra las denuncias anteriores del presunto Roncal Narro. La primera entrada, año 2012, daño físico y psicológico. En 2013 aparece una denuncia por conducción en estado de ebriedad o drogadicción. En 2014, lesiones. Y en 2015 aparece la que cambia el peso de todo el expediente. Secuestro. Detente ahí. Antecedentes por secuestro, registrados en el sistema de la PNP desde 2015. Y ahora lo tienes sentado en Cotabambas con una placa de la PNP que no le pertenece, una navaja táctica en el bolsillo, celulares ajenos sobre la mesa y tarjetas de 3 bancos distintos. El sistema lo tiene registrado desde 2012, 4 entradas previas. Y sigue saliendo a trabajar en el Cercado de Lima. ¿Cuántas veces lo había hecho antes de que las cámaras lo grabaran? Eso no está en el acta, está en la respuesta que el presunto Roncal Narro no da cuando el oficial Urtecho le hace la pregunta directa. El oficial Urtecho lleva años en el grupo Terna. Cuando le habla al presunto detenido en la comisaría, no lo hace por protocolo de formulario. Le pregunta si sabe cuánto cuesta mantener la imagen de la Policía Nacional, no como reprimenda. Lo dice porque conoce el daño concreto y medible que genera cada vez que alguien con una placa falsa actúa en zona comercial del centro de Lima. El daño tiene 2 niveles. El primero es inmediato. La víctima pierde su celular, su dinero, sus tarjetas. El segundo nivel es más lento y más profundo. Cada vez que el presunto Roncal Narro saca ese distintivo, la persona que lo ve no ve a un delincuente, ve al Estado, ve a la institución, y cuando llega a su casa y le cuenta lo que pasó, dice que fue un policía. Ese relato se multiplica, llega al vecino, al familiar, al compañero de trabajo, y la siguiente vez que un agente legítimo hace una intervención real en esa misma zona, hay personas que dudan, porque ya les pasó, o porque alguien que conocen les contó que les pasó. ¿Por qué las víctimas presuntamente no denunciaban? Porque creyeron que la intervención era legítima. Denunciar a un policía, para alguien que no sabe que la placa era falsa, es un camino que la mayoría no cruza. Requiere saber que la placa puede ser falsa, y la mayoría de personas no lo sabe hasta que alguien se lo dice. Ahí estaba el mecanismo. Las Malvinas es una zona donde el movimiento de celulares de segunda mano es constante, donde la pregunta de ¿dónde sacaste esto? Tiene respuesta fácil, donde el flujo de personas hace que nadie recuerde una cara 10 minutos después de haberla visto. El presunto sujeto conocía ese ambiente, sabía dónde posicionarse. Sabía que la placa generaba obediencia instantánea antes que sospecha, y sabía que el silencio de las víctimas era parte de la arquitectura de su impunidad. Sin denuncia no hay registro, sin registro no hay prontuario nuevo, y sin prontuario nuevo el sistema tarda más en conectar los puntos. La selección del lugar no es casual. El Cercado de Lima, la zona de las Malvinas en particular, tiene características específicas que protegen a quien opera así. Densidad de gente, movimiento de mercancía electrónica de procedencia variada, personas que llegan de distintos distritos a comprar y vender, y un nivel de informalidad que hace que mostrar una placa sea exactamente el tipo de autoridad que nadie cuestiona. El presunto Roncal Narro no eligió ese lugar por azar, lo eligió porque funciona. Si le das like a este video y activas la campana ahora mismo, en los próximos minutos entran los 2 datos que prometí al inicio. El primero tiene que ver con la casaca Adidas y con lo que revela sobre cómo operaba el presunto sujeto. El segundo tiene que ver con una pregunta que la fiscalía va a tener que responder sobre la placa, porque una insignia de la PNP con portacarnet de cuero no aparece sola en el bolsillo de nadie. La casaca. Eso fue lo que lo delató primero. Antes que la placa, antes que la navaja, antes que los celulares.
Las cámaras de seguridad de la zona grabaron al presunto Roncal Narro el día anterior al operativo. En esa imagen aparece con la misma Adidas negra con rayas blancas. Exactamente la misma, sin cambiar nada. Cuando los agentes del Grupo Terna reciben ese video y salen a patrullar la zona, el reconocimiento es inmediato. Misma ropa, mismo sector, misma dinámica, no hay margen de error, es el mismo hombre del video del día anterior. 12 años de antecedentes documentados en el sistema de la PNP, y no cambió la casaca entre un día y el siguiente. ¿Eso habla de descuido o de algo más preocupante? Es la señal de alguien que lleva tiempo operando sin consecuencias reales. El descuido viene de la costumbre, y la costumbre viene de que le funcionó antes, no una vez, muchas veces. Eso es el primer dato que prometí. La casaca no es un detalle anecdótico, es la evidencia de que el presunto Roncal Narro no estaba operando en modo precaución, estaba en modo rutina. Y la diferencia entre precaución y rutina es exactamente lo que el Grupo Terna entrena para detectar. Quien está en modo precaución cambia de ropa, cambia de zona, varía los tiempos. Quien está en modo rutina repite, y el que repite deja imagen. El Grupo Terna trabaja con ese nivel de detalle. La imagen del día anterior no es solo evidencia para el expediente judicial. Es el hilo operativo que conecta el patrón con el sujeto antes de que el sujeto sepa que ya está conectado. En este caso ese hilo era de tela, literalmente, una casaca Adidas que el presunto Roncal Narro usó 2 días seguidos en la misma zona. Ahora el segundo dato. El que la nota policial no menciona y que es la pregunta más incómoda del expediente. ¿De dónde salió la placa? Esa es la investigación que sigue abierta. Una insignia de la Policía Nacional del Perú con portacarnet de cuero no se imprime en casa ni aparece en un mercadillo de artículos varios. Tiene un diseño institucional específico. Tiene materiales con peso y textura reconocibles. Convence en 2 segundos porque se parece lo suficiente al original para que el ojo no active la alerta antes de que la mente procese la situación. Que ese objeto esté en manos de alguien con antecedentes por secuestro desde 2015 es el punto que la Fiscalía va a tener que indagar con nombre propio y con cadena de custodia. Te lo digo explícitamente, esa respuesta no está disponible todavía. Lo que sí está documentado es el acta, la mesa de evidencias, las imágenes de cámara del día anterior y el prontuario completo en el sistema de la PNP. El origen de la placa es parte de la investigación abierta. Cuando haya información confirmada, este canal vuelve al caso. ¿Qué hace que la placa sea la evidencia más pesada de todas las que están sobre esa mesa? Que no es un objeto que alguien puede justificar tener por uso personal o cotidiano, es un instrumento diseñado con un solo propósito, hacerse pasar por agente del Estado. Su sola posesión ya define la intención, sin argumento válido posible. Vamos a la recta final, porque los números que el oficial Urtecho tiene disponibles cuando le dice al presunto Roncal Narro que la está sacando barata son los que cierran la lectura de todo lo que vimos. Capturado en flagrancia. Con imagen de cámara del día anterior como evidencia corroborante. Con agraviado identificado que ya declaró, con evidencia física encima al momento de la intervención, placa institucional falsa con portacarnet de cuero, navaja táctica negra, tarjetas bancarias de 3 entidades, celular verificado como robado en Ociptel desde agosto de 2016. Las 24 horas corren, el agraviado está identificado. La imagen del día anterior está en el expediente. La está sacando barata, le dice el oficial. Y tiene razón matemática. Los cargos que pesan sobre el presunto Roncal Narro en esta detención. Usurpación de funciones, por presuntamente hacerse pasar por efectivo policial mediante el uso de distintivos institucionales. Robo agravado bajo la modalidad de falsa intervención policial, receptación por la presunta posesión de equipos celulares reportados como robados en el sistema de Ociptel, y pendiente de investigación, el origen del distintivo policial con portacarnet de cuero. 4 cargos, 4 entradas previas en el prontuario entre 2012 y 2015, una de ellas por secuestro, y un celular con reporte de robo de hace casi una década encima al momento de la captura. Ese celular lleva años en el sistema. El presunto Roncal Narro lleva más años en el sistema todavía. La cifra que el parte policial no escribe pero que el prontuario muestra. Desde la primera denuncia en 2012 hasta esta captura, el sistema lo registró 4 veces, 4 entradas, y siguió saliendo.
Esta es la quinta, y es la que tiene imagen de cámara, flagrancia dentro de plazo, agraviado que declaró, evidencia física sobre la mesa y verificación en Ociptel. La quinta es la que cierra. El presunto Roncal Narro escucha al oficial Urtecho enumerar todo eso. Las imágenes del día anterior, el agraviado que ya dio su versión, los celulares verificados en Ociptel, el prontuario en pantalla con las 4 entradas previas. Y en algún punto deja de negar, deja de decir que solo estaba pasando. Queda en silencio. Ese silencio queda grabado. Y es el silencio de alguien que sabe que esta vez las imágenes existen, que el sistema tiene el registro completo, que la flagrancia está dentro de plazo, y que no hay argumento que desplace la evidencia de esa mesa. El día que las cámaras lo grabaron, no fue el primero. La forma en que el presunto sujeto ejecutaba las intervenciones, la seguridad con que mostraba la placa en zona abierta, la elección de ubicación, la selección de víctimas en tránsito, la navaja en el bolsillo como segunda línea, todo eso habla de práctica acumulada. Esa naturalidad no se improvisa en una tarde. Le había funcionado antes, la captura lo detiene aquí, pero las veces anteriores no están en ningún acta porque las víctimas nunca llegaron a denunciar a quien creyeron que era un policía. Esas víctimas sin acta son el número más incómodo cuando ves este expediente. No se puede cuantificar. No aparece en el comunicado de la PNP, no tiene casilla en el parte policial, pero está ahí, en el espacio entre la primera denuncia de 2012 y esta captura, en todo el tiempo que el presunto Roncal Narro operó sin que el sistema lo detuviera. Esa es la pregunta que el prontuario hace visible sin responderla. El Escuadrón Verde cierra el operativo con algo que mantiene de forma constante, el número de WhatsApp para denuncias ciudadanas, 939-372-777. Ese canal existe, porque casos como el del presunto Roncal Narro, dependen de que alguien que lo vio el día anterior, haga la llamada. Sin esa llamada, sin esa imagen de cámara reportada a tiempo, el grupo Terna sale al operativo sin el hilo que conecta el patrón con el sujeto. La denuncia ciudadana no es un recurso de último momento, es el inicio del operativo. En Lima hay otros como él. Personas que operan sobre la premisa de que la víctima no va a denunciar a quien parece policía, que la zona comercial anonimiza lo suficiente, que el sistema tarda lo suficiente para seguir trabajando mientras tanto, y mientras el sistema procesa, la placa falsa sigue funcionando en la siguiente esquina. Lo que te pido es concreto. Si alguien que conoces te cuenta que un policía lo intervino en la calle, le quitó el celular o el dinero y se fue sin dejar número de placa, número de unidad, ni ningún documento que acredite la intervención, hay una posibilidad real que ese policía no existía. Esa denuncia al 939-372-777 puede ser el hilo que el grupo Terna necesita antes de que el prontuario de alguien tenga una entrada más. Este canal cubre lo que la PNP documenta y merece más que un comunicado de prensa. Seguimos en las próximas horas. Si estás viendo esto desde Lima, desde Trujillo, desde Arequipa, desde cualquier rincón del país o desde cualquier parte del mundo donde el Perú te importa, de pie. ¿Conoces a alguien que haya sido robado por quien se presentó como policía y resultó no serlo? ¿O tú mismo pasaste por algo así en alguna zona comercial de Lima? Cuéntalo en los comentarios. Cada testimonio ayuda a dimensionar cuántos casos quedan fuera de las estadísticas oficiales y llegan invisibles al sistema. El próximo video entra en algo que este caso dejó abierto. ¿Qué tan fácil es conseguir en Lima una placa policial falsa que convenza? ¿Y qué dice eso sobre un problema que va mucho más allá del presunto Roncal Narro? No lo vayas a perder.